Vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios capítulo 5. ¿Me pasa esa Biblia negra, por favor? Versículo 18. Ya veía, nuestros hermanos compartían el versículo 19, ¿verdad? Pero pues vamos a ver qué nos depara ahora el Señor con esta meditación. Y hermanos, yo le he puesto como título: ¿qué te controla? ¿Qué te controla? Hermanos, Efesios 5, 18, ¿verdad? Vamos a darle lectura. No os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, la semana pasada hablábamos y terminábamos con la voluntad del Señor, ¿verdad? Y veíamos que teníamos que ser sensatos para encontrar la voluntad de Dios. Pero todo viene de un contexto, ¿verdad?, del cual Humberto hablaba, de presentar el Evangelio, de presentar a Cristo como siendo luz, en nuestro comportamiento siendo sabios, ¿verdad? Todo entra en ese contexto y veíamos que el apóstol Pablo terminaba su idea en el versículo 17 con una exhortación, ¿verdad? Con una exhortación a dejar de ser tontos, a dejar de ser distraídos, sino a ser entendidos y poder percibir lo que es la voluntad de Dios. Y hablábamos la semana pasada ese tema de la voluntad de Dios, un poco nada más, porque es un tema muy extenso. Y hablábamos de la voluntad de Dios, está pues plasmada en las Escrituras, ¿verdad? Que es la voluntad revelada a nosotros, ¿verdad? En donde podemos nosotros entender la voluntad directiva de Dios en nuestras vidas, ¿verdad? Hablábamos de la directiva y de la permisiva. Muchas veces cristianos andan en la voluntad permisiva de Dios y otros de verdad andan en la voluntad directiva de Dios, andan en lo que Dios quiere para sus vidas. Entonces, a veces en este tema muchos somos confundidos porque no venimos a la palabra de Dios para entender o para ir discerniendo, tener ese discernimiento que el Señor quiere darnos para cómo dirigirnos, ¿verdad? Por eso Él nos dice ser entendidos, percibir lo que es la voluntad de Dios. Y en esta exhortación, hermanos, que el apóstol Pablo termina, ahí no termina en la voluntad de Dios. Sigue en el versículo 18 con dos frases muy importantes que vamos a ver, que dicen: no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Sigue el apóstol Pablo terminando su exhortación, hermanos, y nos topamos con este versículo que dice: no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución. Hermanos, una de las cosas que podemos ver es: no tenemos que dejarnos controlar por el pecado. No tenemos que dejarnos controlar por el pecado. ¿Por qué el apóstol? Hay una pregunta muy buena en este pasaje. ¿Por qué el apóstol Pablo les dice a los efesios que no os embriaguéis con vino? Nos hacemos la pregunta de: ¿entonces los efesios se estaban embriagando en ese tiempo? ¿Los de la iglesia? O sea, ¿nos está hablando a la iglesia? Pues puede ser un sí, pero también puede ser un no. Pero esa no sería la respuesta, hermanos. La respuesta que nos podemos dar hacia lo que dice el apóstol Pablo es que el apóstol Pablo les quiere enseñar a los efesios una verdad
¿verdad? Quiere enseñarles una verdad en algo que ellos conocen muy bien. ¿Y cuál es esta verdad que los efesios conocen muy bien? Muy bien. Es que el no embriagarse con vino en el cual hay disolución era una práctica muy común en el tiempo de los efesios, en el tiempo del apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque este embriagarse con desenfreno, hermanos, que es la palabra disolución, ¿verdad? Es una palabra griega que es azotia, ¿verdad? Que es desenfreno moral y quiere decir derrochamiento, vida disoluta, libertinaje. Eso es lo que significa esta palabra. Hermanos, el vino se usaba en ese tiempo, hermanos, mucho en el desenfreno, pero era como un tipo de adoración hacia los dioses o se hacía en los templos. En las adoraciones de los templos paganos, en los tiempos de los efesios, la embriaguez que terminaba en disolución era una forma de expresar su adoración a sus dioses. ¿Sí sabían esto? De hecho, hay un dios que se le llama Dionisio. Y dicen que es un hijo de otro dios, ¿verdad? Pagano. Pero este Dionisio, ¿verdad? Y lo vi muy bien porque este hombre era el dios del vino. ¿Sí? Y del éxtasis. Entonces, la embriaguez, hermanos, y que caía en disolución, era la adoración de todas esas personas. Pero era común en ese tiempo. ¿Sí? Ahora bien, el embriagarse, hermanos, sabemos que toma el control del ser humano. He escuchado esta tonta idea de no dejes que el vino te controle, sino tú controla el vino. Y en mis años, porque yo también fui al borracho, en mis años y viendo este pasaje decía yo, qué tontería es lo que hablamos. De verdad, el vino siempre termina dominándonos. Domina mi voluntad, domina mis pasiones. Me acaba embruteciendo y termino haciendo lo que ni siquiera está dentro de mi razón. Pero soy yo. El vino hace que salgan mis bajezas más internas en mí. Te controla completamente. Y esto era bien común como ofrenda de adoración, hermanos, en aquellos tiempos. Pero también, como en Efesio, nada más eran de personas de Éfeso, sino también había judíos, ¿verdad? Y para el judío, la embriaguez, hermanos, también era escandalosa. ¿Sí? También era un escándalo. Solamente hay que ver el Proverbio 23. Vamos al Proverbio 23, 29. Uh-huh. 23, 29. Y dice, vamos a leer hasta terminar el proverbio. ¿Para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas de balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que velan buscando la mistura. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá, y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas, y tu corazón hablará perversidades.
Serás como el que yace en medio del mar, o como el que está en la punta de un mastelero. Y dirás: me hirieron, mas no me dolió; me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar. Aquí el autor de este proverbio nos describe lo que es la embriaguez. Y nos las describe desde el 29 haciendo muchas preguntas. ¿Qué le pasa a un alcohólico? ¿Verdad? Las quejas de balde, las heridas de balde, los pleitos, exactamente, las disensiones, todo eso provoca el alcoholismo. Pero el 33 dice: tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. Un alcohólico termina haciendo esto, hermanos. Esto para la cultura judía también era escandaloso. Hay una cosa muy importante que tenemos que ver, que en la cultura judía, es que era permitido tomar vino, ¿sí? Pero el extremo era embriagarse, hermanos, ¿sí? Lo mismo que el apóstol Pablo les dice a los efesios en una parte, y a los judíos también. Ellos tenían bien definido esto. Isaías 28:7, nomás traigo poquitas citas para este sentido. 28:7, para ilustrar que en la cultura judía también la embriaguez era lo contrario a lo de los efesios. Pero vamos a ver el principio que hay detrás de eso. Dice: pero también estos erraron con el vino, y con sidra se entontecieron. El sacerdote y el profeta erraron con sidra, y fueron trastornados por el vino, se aturdieron con la sidra, erraron en la visión, tropezaron en el juicio. Terminaron. ¿Qué quiere decir? Que el que se detuvo en el alcohol perdió perdió la brújula. Hermanos, regresamos a Efesios. Y lo que dice el apóstol Pablo en de no se embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, les está diciendo: no se dejen controlar por el vino. El vino es un controlador. Ya no se dejen en otras palabras, les está ilustrando una verdad para llevarlos a otra verdad. ¿Cuál es la otra verdad? Bueno, primero vimos que en la embriaguez cae todo ser humano que cae en la embriaguez, cae en la disolución, en el desenfreno, en la inmoralidad, y cae en todo eso, ¿verdad? Pero el apóstol Pablo los lleva a la segunda frase, que les dice: sino antes bien, sed llenos del Espíritu. Pero, hermanos, me detengo en la embriaguez porque vamos a ocupar esa frase del apóstol Pablo y a decirlo de esta manera. Hermano, tal vez tú no tomas alcohol, tal vez tú no tomas, pero ¿qué te está embriagando? Que está tomando el control de tu vida y que no es Dios, hermano. De ahí voy a sacar esa aplicación, hermanos. ¿Qué es en lo que el cristiano se deja embriagar? ¿En qué? ¿En qué el cristiano se embriaga? No con alcohol, con otras cosas. Yo he visto dos cosas en lo que los cristianos pierden el control de su vida. Una es en el amor al dinero y la otra es en el adulterio. Son dos cosas. Yo veía un programa y uno era un pastor bautista, y el otro era un pastor de otra denominación.
El pastor Bautista terminó robando dinero de la iglesia porque tenía un amante, hermanos. Voy a decirlo así, su grupo le exhortó: estás mal, arrepiéntete. ¿Qué creen que hizo? No hizo nada, hermanos. Siguió en lo mismo. Estaba dominado por su pecado, hermanos. El otro pastor, él era el tesorero. El otro pastor era también tesorero, pero él administraba el dinero de la iglesia. No me vean a mí, ¿verdad? Aunque tenga yo el dinero de la iglesia. ¿Ves? Este hombre empezó a prosperar de una manera, pero empezó a robar dinero de la bolsa de la iglesia. No le pertenecía, aunque fuera el pastor. También le exhortaron, hermanos. Dejó esa iglesia y se fue a otra iglesia e hizo lo mismo. Estaba embriagado en eso. Ahora bien, viendo estos ejemplos, hermanos, ¿qué nos está embriagando a nosotros, hermanos? ¿La televisión? ¿El internet? ¿Qué pecado es el que nos está embriagando, hermanos, a nosotros? ¿Qué ha tomado el control de nuestras vidas? ¿El trabajo? ¿Las riquezas? Buenas riquezas. ¿Qué es lo que ha embriagado nuestro corazón, en el cual el frío, hermanos, hoy día? Hermanos, como principio, lo saqué ahí de esa aplicación, hermanos, ¿verdad? Porque en verdadmente hoy en día muchos cristianos andan embriagados en otra cosa y son dominados por otra cosa que no es Dios. Hermanos, y ese es el sentido a donde va el apóstol Pablo. El apóstol Pablo le dice a los efesios: no se embriaguéis, no se dejen dominar por el vino. Todos saben en Efeso y los judíos que el vino es un dominador completo. Pero el apóstol Pablo nos dice en el versículo 18 de Efesios 5: antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. ¿Sí? Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. ¿Qué nos está diciendo, hermanos, el apóstol Pablo? En esta frase, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo, ¿estará significando que debemos estarnos llenando día con día del Espíritu Santo? ¿O estará hablando de del bautismo en el Espíritu Santo que recibimos cuando hemos creído? ¿O de qué estará hablando? ¿Verdad? En 1 Corintios 12:12 dice que nos dio a beber a todos de un mismo espíritu. ¿O nos dio el Espíritu por medida cuando nacimos de nuevo? ¿Nos dio así de espíritu? ¿A otros les dio así? ¿O cómo? ¿Será eso? No, hermanos, no está hablando de eso el apóstol Pablo. Siguiendo el contexto, hermanos, ¿verdad? La llenura, ¿verdad? Está refiriéndose a ser controlados por el Espíritu, hermanos. A ser controlados por el Espíritu. Sí, voy a hablar muy bien esto porque de aquí sale un principio en donde muchas iglesias dicen: hay que llénanos, Espíritu Santo, y se caen al suelo y empiezan a revolotear, empiezan a hablar cosas así, Eso no es, hermanos, no es. El estar lleno del Espíritu Santo nos habla de consagración y de santificación, hermanos. Lo que podemos entender es que debemos nosotros dejarnos controlar por Dios, por el Espíritu Santo.
Eso es lo que nos está diciendo, le está diciendo el apóstol Pablo a los Efesios. El Espíritu Santo ha sido depositado en nosotros, hermanos, no con medida. El Espíritu, cuando nacimos de nuevo, ha sido derramado en nosotros. ¿Sí? Completamente, hermanos, no por partes. ¿Sí? Por eso esa palabra antes bien, hermanos, conecta muy bien esta frase. Sí, antes bien, hermanos, esta palabra antes está diciendo, tenemos que, déjenme la busco en el griego, ¿qué significa? No la puse, pero hermanos, esta frase, a manera para que vean, esto nos conecta con lo que está diciendo el apóstol Pablo anteriormente, es que el Espíritu Santo, nosotros debemos día con día llenarnos del Espíritu Santo. Otra también, hermanos, esto, en la llenura del Espíritu Santo, no es otra doble obra de gracia. ¿Has escuchado eso? ¿Han escuchado eso? Oh, es que ustedes necesitan una doble obra de gracia. Tampoco, no, hermanos, no. Porque estamos queriendo decir que Dios no entró en nuestras vidas totalmente. Entonces, hermanos, lo que tenemos que ir entendiendo es que debemos de ir siendo controlados por el Espíritu Santo, hermanos. ¿Cómo? La pregunta que surge aquí es, ¿cómo es que tenemos que ser dominados o cómo podemos llegar a ser controlados por el Espíritu Santo? ¿Cómo podemos llegar a ser controlados por el Espíritu Santo? ¿Por obra de mi magia? ¿O es ser controlado por el Espíritu es por cosas místicas? Exactamente, esa es la palabra. ¿Por cosas místicas? No, hoy en día también se enseña eso. Hace mucho tiempo, había un varón que le gustaba ver todos esos videos de falsos profetas que salen en el internet. Hermanos, embotan la cabeza de estar viendo tanta barbaridad que hacen esos. Y si ustedes han visto videos de esos, hay señoras que salen haciéndole como un perro, ¿verdad? Hay personas que empiezan a mover la cabeza de un lado para otro. Hay cosas, sí, y muchas manifestaciones de esas. Y dicen, es que son controlados por el Espíritu Santo. Mentira, hermanos. ¿Para qué el Espíritu quiere controlarnos de esa manera? La pregunta es, ¿para qué? ¿De qué le sirve a Dios que nosotros hagamos eso? ¿Para que la gente se maraville? Toda la gente que ve eso se asusta. La gente que ve eso se asusta, y algunos ignorantes sí se dejan llevar por eso. No les sirve de nada. Eso no es el control del Espíritu Santo, hermanos. El control del Espíritu Santo lo define el paralelo de este versículo en Colosenses, hermanos. Colosenses 3, versículo 16. Colosenses 3, 16. Dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Fíjense bien, enseñados y exhortados unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Es lo mismo que dice Efesios?
más que en Efesios dice ser llenos del Espíritu Santo. Y en Colosenses nos dice que la palabra de Cristo abunde completamente en vosotros. Hermanos, ¿qué quiere decir? Que para nosotros ser controlados por el Espíritu no es que el Espíritu Santo nos controle como muñequitos o como robots. Para ser controlados por el Espíritu Santo es que nosotros estemos practicando la palabra de Cristo y al mismo tiempo que esa palabra abunde en nuestras vidas. Porque si esa palabra no abunda en nuestras vidas, que es la Biblia, hermanos, no vamos a saber por dónde Dios quiere que nos vayamos. Si no abunda la palabra de Dios, ¿cómo el Espíritu Santo te va a ayudar? ¿Cómo? ¿Cómo vas a entender si estás en un pecado y no te has dado cuenta que es pecado lo que estás haciendo? ¿Cómo vas a saberlo si la palabra de Cristo no mora en nosotros? ¿Me entienden? Y muchos queremos que el Espíritu Santo nos agarre así y nos dirija así y nos lleve como que nos lleve así. ¿Y cómo lo queremos si nosotros no nos llenamos de la palabra de Dios? ¿Cómo, hermanos? ¿Cómo si la palabra no abunda en nosotros? Tal vez nosotros, como servidores, Humberto, Josué y un servidor, apuntalamos mucho en el devocional diario y apuntalamos mucho en la comunión con Dios. ¿Ustedes creen que lo decimos nada más por martirizarles la vida? No, hermanos, porque en la presencia de Dios, porque en la comunión con el Señor, está la dirección de Dios para nosotros. Está el control del Espíritu Santo para nuestras vidas. Pero no queremos y se nos hace tan difícil, hermanos, comprometernos. Mire, no con nosotros, con Dios. Ahí es donde encontramos la solución en nuestras vidas, hermanos. Ahí vemos la llenura del Espíritu Santo, hermanos. Tenemos que llenarnos del Espíritu Santo. Hermanos, la llenura del Espíritu Santo habla de andar en el Espíritu de Dios. Gálatas 5:16, hermanos. Vamos a ver Gálatas 5:16. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, porque para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no están bajo la ley, ¿verdad? Está en el contexto de los Gálatas, está hablando de la ley. Pero, hermanos, habla de lo que son manifiestas las obras de la carne. Pero en el 22, hermanos, nos habla lo que es el fruto del Espíritu Santo. Eso es andar en el Espíritu, hermanos. El estar lleno del Espíritu Santo es andar en el Espíritu. Y andar en el Espíritu significa el fruto del Espíritu Santo. Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y fíjense cómo termina en donde dice, contra tales cosas
no hay ley. O sea, no hay ley que derribe los frutos del Espíritu Santo. Hermano, ¿estás siendo controlado por el Espíritu de Dios en el amor? ¿Estás siendo controlado por el Espíritu en el gozo, en la paz, en la paciencia y en la benignidad, en la bondad, en la mansedumbre, en la templanza? ¿Estás siendo controlado por el Espíritu en eso? ¿Estás yendo hacia adelante y estás mostrando este fruto? Lo voy a decir de esta manera: quien muestra este fruto, hermanos, del Espíritu Santo, es aquel que está lleno del Espíritu Santo, hermanos. No el que manifiesta cosas raras, hermanos, ni el que dice, tuve un sueño. No, hermanos, esto es lo importante. Embriaguémonos del Espíritu Santo, hermanos. ¿Verdad? Y no, tampoco estoy diciendo como aquellos que dicen tantas cosas que se oyen, ¿verdad? Ni aquellos que dicen, ay, fui embriagado por el Espíritu Santo y andaba como borracho. Ay, tantas. ¿Han visto eso? ¿Alguien ha visto eso? ¿Tú has visto eso, Berto? Mira, una señora que era embriagada por el Espíritu y en la semana vivía como Satanás. ¿Sí oyen? ¿Han visto usted? ¿Alguien más ha visto eso? Sí. Pastor. No, hermanos, a mí me tocó verlo, y no nada más a una persona, a muchas diciendo que estaban embriagados y hasta le hacían así, pero su vida era pues a echar, ¿verdad? Una mala interpretación de la Escritura, una mala interpretación del contexto general bíblico, ¿sí? Hermanos, el fruto del Espíritu Santo es el control, es mostrar el control de Dios. Hermanos, vamos a Romanos 8:4, hermanos, al capítulo de Romanos 8. Romanos 8. Y me encanta ese pasaje de Romanos 8, hermanos. Aquí nuestro buen Donaldo nos preguntaba hace tiempo, ¿verdad?, del capítulo 7, que de quién estaba hablando el pasaje del capítulo 7, donde Pablo habla de su miseria antes de Cristo, ¿verdad? De su miseria. Pero el versículo 8 nos habla de la realidad y de su virtud. El apóstol Pablo nos habla de la virtud de vivir la vida en el Espíritu, hermanos. Voy a leer, hermanos, y voy a ver qué les resalta a ustedes de este pasaje. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a
Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Así que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Hasta ahí. Hermanos, ¿qué les resalta en este pasaje? ¿Qué resalta para ustedes en este pasaje? ¿Qué frase les resalta a ustedes? ¿Qué frase, hermanos, les resalta? Que no vivimos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Vivir en el Espíritu, conforme al Espíritu. ¿Qué más, hermanos? Vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Hermanos, en otras palabras, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo? Que nosotros tenemos que vivir en el Espíritu. Que nosotros, que somos hijos de Dios, que ya no tenemos condenación en nosotros, tenemos que ser guiados espirituales, vivir en el Espíritu. Una vez me decía una persona de este pasaje: ¿qué es vivir en el Espíritu? No, pues cuando andas en las nubes, así como... Le dije, ¿en serio? Y hasta cierta forma tuve mis reservas, entonces yo no sabía mucho. Cuando leí el pasaje, cuando estudié pues, lo que es la doctrina del Espíritu Santo, hermanos, me di cuenta de que esa persona estaba tan errada, y que hay muchos cristianos tan errados que no saben qué es vivir en el Espíritu Santo. Que vivir en el Espíritu Santo, hermanos, no es más que vivir en la fidelidad de Dios. Eso es vivir en el Espíritu. Entonces, cuando hablamos de la llenura del Espíritu Santo, estamos hablando de vivir en la fidelidad de nuestro Dios. Eso es lo que se necesita, nada más. Y para vivir en la fidelidad de Dios necesitamos su manual. Porque les voy a decir una cosa: el Espíritu Santo, cuando tú no sabes mucho de la Escritura, ¿verdad?, en los pecados actúa en ti, porque te hace sentir mal. Esa es una forma en la que el Espíritu se manifiesta o nos habla cuando nosotros no tenemos mucho conocimiento de la Biblia. ¿Sí? Pero hermanos, para conocer más y andar en el Espíritu necesitamos ir conociendo esto. Un cristiano que lleva un año en Cristo, hermanos, ya debe de saber un tanto por ciento de lo que Dios quiere para él. Es un hecho. Un cristiano que lleva un año y dice: es que eso yo no sabía, que Dios quiere que yo sea santo. Pues ¿qué Biblia estás leyendo? ¿Verdad? Eso de ser santo aparece de Génesis hasta Apocalipsis. ¿Sí? Es que yo no sabía que el adulterio era malo. Hablamos del adulterio el miércoles. Yo no sabía que era malo. Bueno, ¿qué estás leyendo, verdad? ¿Estás leyendo a Cash Luna o qué? Todo eso está de Génesis a Apocalipsis. Todo lo que Dios quiere para tu vida en la santidad y en lo que necesitas andar y estar controlado por Dios está de Génesis a Apocalipsis, hermanos. No necesitamos andar buscando cosas extrañas en nuestras vidas. Ni estar buscando: lléname, Dios, lléname. Híjole, me acordé de algo, hermanos, perdón por esa.
Oh, dame poder, dame poder, dame poder. ¿Cómo, hermanos? ¿Cómo es eso? O sea, el poder que actúa en nosotros, que resucitó a Cristo de entre los muertos, es ese mismo que habita en nuestros corazones. Es ese mismo Espíritu que nos dirige. ¿Quieres saber cómo actúa el Espíritu Santo? Aviéntese todo el libro de los Hechos, hermanos. Sí, porque ese libro es también conocido como los Hechos del Espíritu Santo. ¿Cómo Dios actuó de esa manera? Pero no, sin embargo queremos buscar otras cosas, hermanos. Pero tenemos que tener algo aquí en mente, hermanos, y tenemos que tener mucho cuidado de no apagar el Espíritu. Eres lleno con el conocimiento, sí, y sabes lo que Dios quiere para ti, pero también tú puedes apagar el Espíritu, hermano. Sí, puedes apagar, o sea, no se va. El Espíritu no se va de tu vida si tú eres nacido de nuevo, si eres nacido de Dios. Eso que quede bien claro, no se va. Pero tú puedes apagar el Espíritu. Primero a los tesalonicenses, hermanos. Vamos a ver qué le dice Pablo a los tesalonicenses respecto al apagar el Espíritu. Primero a los tesalonicenses, capítulo 5, versículo 14. Dice: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que sean pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Versículo 19: no apaguéis el Espíritu, no menosprecéis las profecías, examinarlo todo y retener lo bueno, absteneos de toda especie de mal. En este pasaje, hermanos, hay varias cosas que nos ayudan a no apagar el Espíritu. 1, estar trabajando para el Señor, hermanos, ¿sí? 2, estar santificándonos y haciendo siempre el bien, hermanos, en el versículo 15. 3, siempre estar gozosos. ¿Qué dice Santiago 1? ¿Verdad? Tener por sumo gozo cuando se halléis en tribulaciones, hermanos. No hay tribulación que nos pueda robar el gozo. Aunque domine nuestras emociones, tenemos que entender que Dios es más grande, ¿verdad?, que nuestras situaciones. 4, hermanos, orar sin cesar, dar gracias en todo. Número 5, porque ahí encontramos la voluntad de Dios. Y en el 19, ahí se encuentra el pasaje de no apaguéis el Espíritu. Versículo 20, no menosprecies la profecía, examinarlo todo, retener lo bueno, ¿sí?, y abstenernos de todo mal. Entonces, hermanos, todo esto nos va a ayudar a no apagar el Espíritu. ¿Sí? ¿Qué será menospreciar las profecías? Porque nos da mucho el sentido en el contexto, hermanos. ¿Qué es despreciar las profecías? Despreciar la misma palabra. Despreciar la misma palabra y despreciar la palabra predicada, hermanos, también. ¿Sí? Ya ese yo no lo escucho. No, aquel tampoco. ¿Sí? ¿Por qué nos dice examinarlo todo? Porque todo lo vamos a examinar si está dentro del contexto bíblico. Entonces, si está todo del contexto bíblico, no tenemos por qué rechazar la profecía. Hay a veces que el que predica habla de mi pecado y nos atrevemos a decir: no lo recibo, no quiero ese estudio. Está menospreciando las profecías, por lo tanto va apagando el Espíritu Santo dentro de él. Porque el Espíritu Santo, para actuar y
para darnos a conocer necesita la Biblia, hermanos. No se puede divorciar el Espíritu Santo de la Biblia, Nunca se va a divorciar el Espíritu Santo de la Biblia. Nunca. Por eso todos esos profetas que hoy en día, Dios me dio esta profecía. Ok, pues vamos apuntándola aquí, ¿verdad? Vamos apuntándola, ¿verdad? Pero no, ya sabemos que no podemos agregarle nada, ni podemos quitarle nada. Entonces, hermanos, todo eso nos va a ayudar a no apagar el espíritu. Ahora bien, el 22, absteneos de toda especie de mal. Si nosotros nos abstenemos de todo mal, hermanos, quiere decir que el Espíritu Santo está actuando en nuestras vidas. Pero si nosotros caemos en el mal, hermanos, apagamos el Espíritu. Hermanos, hay cristianos, se los voy a decir, que llegan a ser insensibles al Espíritu Santo. Y les voy a decir, cristianos, hermanos, nacidos de nuevo, llegan a ser insensibles al Espíritu Santo. Pero yo no quisiera ser de esos, hermanos, porque la disciplina de Dios es fuerte. Porque o entiendes o entiendes. Para Dios no es, mire, mi hijo está chiquito, ¿verdad? No, entiendes porque entiendes. ¿Sí? Entonces yo no quisiera caer en ser insensible al Espíritu Santo. Y para ser sensible al Espíritu Santo, ¿qué tenemos que hacer? Buscar visiones de noche. Buscar una profecía. ¿Qué tenemos que hacer para ser sensibles al Espíritu Santo? Estar en la palabra, ¿verdad? Pero si no estamos en la palabra, ¿cómo? No te santificas. Eres muy sensible. No te estás santificando, hermanos. No te estás consagrando para el Señor. Y regresamos a Efesios, hermanos, y lo que les estaba diciendo el apóstol Pablo a los Efesios es que cada día más se santificaran y se consagraran para el Señor, hermanos. ¿Sí? Tenemos que ser llenos del Espíritu Santo, hermanos. Tenemos que ser llenos. Alguien me puede preguntar, bueno, ¿y qué pasa con el libro de los Hechos, verdad? En el capítulo 2, en donde pues se derramó y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron en otras lenguas. ¿Por qué entonces yo, si me lleno del Espíritu Santo, por qué no voy a hablar en otras lenguas? Ok, número 1, ya hemos visto para qué son las lenguas. Ya es un don que ha cesado completamente, ¿sí? La profecía directamente de Dios ha cesado también, hermanos. Y ahora eso de las lenguas en el libro de los Hechos, hermanos, se dio solamente ¿cuántas veces en la Biblia? Unos 4 veces. Y fue en tiempos, en diferentes partes especiales, ¿sí? En Samaria, con los judíos, con Samaria, con Cornelio, con los gentiles, con los Efesios, también en el 19. Y el Hechos 2. Entonces son 4 veces en 4 formas especiales, ¿sí? Nada más. Eso era manifestación para constatar el poder de Dios en ese momento, ¿sí? Pero no es para que nosotros busquemos eso, hermanos. No lo es. ¿Está entendido? ¿Entendieron, hermanos? Creo que Nolando ya tiene una pregunta, ¿verdad? Ok, hermanos, regresamos a Efesios. Y hermanos, en la exhortación del apóstol Pablo, ¿verdad?, nos pide
que seamos llenos del Espíritu Santo, controlados por el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque ahí no hay disolución en la llenura del Espíritu Santo. ¿O sí habrá disilusión? Perdón. Disolución, hermanos. ¿Habrá disolución ahí? No, ¿por qué no? Porque no hay engaño. Porque no hay engaño. Porque el Espíritu Santo no actúa como el alcohol, hermanos. Es lógico el actuar del Espíritu. Exactamente, es lógico, y voy a citar algo más adelante, hermanos. Porque está el espíritu de los profetas está apegado a su espíritu, o sea, es con el entendimiento, hermanos. Es exacto, tenemos entendimiento para razonarlo. En la embriaguez no hay razonamiento, no hay coherencia. Y en el Espíritu Santo sí, porque lo vamos a entender, hermanos. No es que perdamos nuestros 5 sentidos con el Espíritu Santo, sino antes bien nos refuerza nuestros 5 sentidos. ¿Sí? Ok, regresamos a Efesios, hermanos. Versículo 19. Hay una coma, hermanos, quiere decir que continúa, ¿verdad? Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, si el apóstol Pablo les habla del embriaguez, que era lo que se ofrecía de adoración a los reyes paganos, también a nosotros nos dice que la llenura del Espíritu Santo, el control del Espíritu Santo se manifiesta en nuestras reuniones de una manera, no como la de ellos, sino como. En el versículo 19 dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y con cantos espirituales, alabando al Señor en todo, hermanos. Entonces, hermanos, una persona que es guiada por el Espíritu Santo, cuando se congrega, hermanos, ¿qué es lo que hace, hermanos? ¿Qué hace para alabar y ofrecer a Dios? ¿Qué hace para adorar a Dios? ¿Cómo demuestra su control del Espíritu Santo? Cantando entre nosotros, hermanos, en la adoración a nuestro Dios, hermanos. Nosotros debemos, hermanos, de cantar con salmos, hermanos. ¿Qué es un salmo? Ya lo decía Humberto una vez. Es una alabanza cantado con un instrumento, hermanos, ya sea de cuerda o de otra forma. Por eso Donaldo preguntaba, ¿verdad? Como en las iglesias bautistas que nada más tienen una guitarra, ¿verdad? Y hay unas que condenan la batería, y hay otros que condenan el teclado, y hay otros que condenan no sé qué tanto más. Pero un salmo es una canción, es una alabanza tocada con un instrumento. ¿Qué dice el Salmo 150? Con saltero, arpa. ¿Qué es el saltero, hermanos? Es como un pandero. Entonces, hermanos, un salmo es tocado por un instrumento, hermanos. Una alabanza tocada con un instrumento. Bueno, hoy en día, vamos a hacer la diferencia, hoy en día se meten cantos, ¿verdad?, que es supuestamente alabanza, con una música muy desordenada. ¿Se han escuchado ustedes? No me estoy refiriendo a grupos que tocan de una manera diferente, sino hay otros que son como grupos de rock and roll, ¿verdad? Y lo meten a la iglesia, ¿verdad?
Entonces, ¿los instrumentos para qué serán, hermanos? Para el acompañamiento de la canción, ¿verdad? Y no habla de que el baterista esté y el de la guitarra esté acá, ¿verdad? No estamos hablando de eso. ¿Por qué? Porque Dios se merece un respeto, hermanos. Sí, hay que alabarle con respeto, ¿verdad? Con reverencia, hermanos, con solemnidad, cualquiera que sea el instrumento. Sí, por eso también dice que alabarlo con himnos. Voy para allá, hermanos. Voy para allá. 1 Corintios 14, 26. Corintios 14, 26. Había un pastor, hermanos, yo no lo conocí así no de vista, crucé con él como 2-3 palabras. No sé si tú lo conociste, Humberto. Él trabajaba acá para Guadalajara y hasta el apellido de él se me olvidó y no lo voy a decir por si alguien nos escucha, ¿verdad? De este grupo. Pero él era determinante en donde la alabanza no tenía que ser con batería ni con otro instrumento que no fuera la guitarra. Y él luchaba, hermanos, era así determinante. Sí, exactamente, era recalcitrante él así en su postura, hermanos. No debemos ser así, ¿sí? No debemos de ser así. Ok, ya estamos en, ¿qué les dije? En el 26, ¿verdad? Dice, ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Hermanos, ¿por qué este pasaje? Porque, hermanos, nosotros en el tiempo de la alabanza, pues adoramos a Dios. Pero cuando nos dan la oportunidad de compartir algo, son pocas veces en donde se comparte una alabanza de alguien. Y aquí el apóstol Pablo, en la adoración de los corintios, les dice, ¿alguien trae un salmo? O sea, ¿alguien trae una alabanza a Dios? Pues tal vez no traes un canto, pero dile a Manuel, acompáñame con la guitarra y empieza a alabar al Señor. Bueno, no me quiero adelantar, hermanos, porque tiene que ver con lo que voy a decir más adelante. ¿Por qué no compartimos un canto, hermanos? ¿Sí? Que se nos quite la vergüenza. Yo le digo a mi esposa, yo sé que a lo mejor te da vergüenza, pero pues tú sabes cantar. Le dije, vamos preparando un canto. O sea, yo no sé cantar, le digo, pero tú sí. Y sí lo preparamos. Y ya sea, pues a veces Natán no nos da chance, ¿verdad? Ese muchacho, ¿verdad?, que empieza de renegón o de inestable ahí. Pero sí, y cada vez que nosotros vamos en el carro, vamos alabando a Dios, vamos cantando, hermanos. Vamos cantando a Dios, vamos alabándole. Sharon, ella siempre dice, ¿cuál vamos a cantar? ¿La de la cosecha? ¿La de poderoso gigante? ¿La del agua en vino cambió? Y empieza ahí ella con el repertorio, ¿verdad? Aunque la ve ahí que a veces no se está en paz mientras alabamos, a ella le gusta cantar, le gusta cantar esos cantos al Señor. Entonces, hermanos, nosotros debemos de expresar nuestras alabanzas. ¿Quiere aprender alabanzas? Recétese todo el libro de los Salmos. Todo el libro de los Salmos. Ahí va a encontrar alabanza hasta de sobra. En los Salmos, ahí va a encontrar alabanza de sobra. ¿Sí, hermanos? Ahí andamos buscando a Marcos Witt, ahí andamos buscando a Jesús Adrián Romero, ahí andamos buscando, pues, que no está mal, hermanos, no está mal, porque hay cantos bonitos que han interpretado estos hombres, ¿verdad? Pero también hay
cantos aquí hay bonitos, muy, muy bonitos. ¿Quién ha leído el libro de los Salmos? ¿Y quién no le da? Dice, ay, Argentina compartió un salmo, ¿verdad? Y me acordé de un canto, ¿verdad? Te alabaré, Señor. Entonces me acordé, y Ámbar también compartió otro que también es otro canto. El Salmo 19, hermanos, también es otro canto. El Salmo 2, el Salmo 100. Sí. Es más, el Salmo 100, vamos al Salmo 100, hermanos. Este lo cantamos cuando éramos jóvenes, mi esposa y un servidor, y me encantaba, pero tiene la esencia de la alabanza, hermanos. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconocer que Jehová es bueno, Él nos hizo y no nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por las puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabarle, bendecirle, porque Jehová es bueno para siempre y su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Aleluya, gloria a Dios. Es muy bonito, pero cuando entre por esa puerta, entre con regocijo, hermanos, porque va a alabar a Dios. No va a alabar a cualquier hombre, a cualquier cosa. No. Va a alabar a Dios, hermanos. Con himnos, regresamos a Efesios, hermanos, y dice, con himnos, ¿verdad? Con himnos. ¿Qué son los himnos, hermanos? Los himnos son cantos que no llevan acompañamiento de instrumento, hermanos. ¿Sí? Hechos 16:25. Hechos 16:25. Fíjense bien. Dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Hermanos, Pablo y Silas tenían una guitarra ahí a un lado. No tenían una guitarra, no tenían una arpa, no tenían una batería, no tenían un teclado, no tenían nada. Hoy en las iglesias, si no hay un instrumento, no cantamos. Pues ¿saben qué? Pues Manuel trabajó y no va a venir. Seguimos, hermanos, ¿verdad? Seguimos con los himnos. Y Pablo y Silas son un ejemplo para nosotros, hermanos. ¿Cuántos de nosotros, a poco Pablo y Silas estaban en una situación bonita? No, ellos estaban en una situación fea y lo primero que hicieron, ¿qué fue? Alabar a Dios, glorificar a Dios. No tenían un instrumento, no tenían nada, hermanos, y ellos empezaron a alabar. Hermanos, así también nosotros debemos de empezar a alabar a nuestro Dios, aunque no tengamos ningún instrumento de música, hermanos. Aunque no tengamos ningún instrumento de mi música, nosotros tenemos que alabar a nuestro Dios. Hermanos, aunque cantemos en la regadera y se vaya el agua porque cantamos mal, hermanos,
de todos modos, alabe al Señor. Alabe al Señor. Y hermanos, la tercera forma es con cánticos espirituales, hermanos. ¿Qué será un cántico espiritual, hermanos? El Salmo 95.2, hermanos. Rápidamente, el Salmo 95.2. Salmo 95.2. Hay muchos, pero nada más seleccioné algunos. Salmo 95, versículo 2. Dice: lleguemos ante su presencia con alabanza y aclamémosle con cánticos. Hermanos, los cánticos espirituales, hermanos, es un canto, hermanos, que sale, ¿verdad?, espontáneo de ti, hermano. Muchas veces, hermanos, se critica a los hermanos que están así, ay, Dios mío, ¿sí? Pero no lo critique. ¿Qué tal si él está alabando a Dios de su corazón? Hay un tema entre denominaciones de sana doctrina de cómo debe de ser la alabanza. Lo que decías, don. Muchos dicen que así, de una forma, otros dicen que de otra forma, y otros dicen que de otra forma. Pero yo veo varias aquí en Efesios, con instrumentos, sin instrumentos, espontáneos de tu corazón. Y muchos critican a los que están, oh Señor, sí, te alabo. Y dice, ay, el hermano, qué ridículo se ve, ¿verdad? No, hermano, no lo critique. No, si está hablándole a Dios, ¿verdad?, mientras están alabando, a lo mejor no está siguiendo la misma letra, pero de su corazón, Él quiere expresarle algo a Dios. Hermanos, déjelo, ¿verdad? Ya cuando se esté remolineando, haciendo otras cosas, ahí sí dígale, hermano, tranquilo, eso no, ¿verdad? Pero no va a pasar, eso no va a pasar, hermanos, eso no va a pasar. Hermanos, ¿por qué? ¿Qué dice el siguiente versículo de Efesios? ¿Qué dice? Cantando y alabando al Señor, ¿verdad?, en vuestros corazones, hermanos. Hermanos, la alabanza sale del corazón, hermanos. Sale del corazón. La mejor alabanza que tú puedes darle a Dios no es la que toca Sovereign Grace, hermano, sino la que sale de tu corazón, la que sale de ti. Son bonitos los cantos que entonamos, tienen mucha doctrina, eso es algo bien cierto, pero la mejor alabanza es la que sale de tu corazón. Por eso decía, si usted quiere alabar a Dios, y le dice a Manuel, acompáñeme, Manuel, de perdiz cuando le hacemos rasgando la guitarrita, y decirle, Dios, te alabamos, te bendecimos, te exaltamos, reconocemos tu grandeza. Y eso es alabar al Señor, hermanos. No necesita la voz de los ángeles para alabarle. Hay una canción, no sé si la tocamos, donde dice que el coro celestial se une al terrenal. Así, hermanos, cuando usted alaba a Dios, su coro, su alabanza se une al celestial, hermanos. Porque allá en el cielo, día y noche, allá no hay tiempo, ni día ni noche, pero para ilustrarlo de esta manera, dice la Biblia, los ángeles están alabando a nuestro Dios. La creación alaba a nuestro Dios. Que todo lo que respira alabe a Jehová. Sí. Salmo 86:12, hermanos. Salmo 86:12. Ajá, 86:12. Te alabaré, oh Jehová, Dios mío,
con todo mi corazón y glorificaré tu nombre para siempre. Sí, hermanos, fíjense, el 47:7, hermanos. Porque Dios es el Rey de toda la tierra. Cantad con inteligencia, hermanos. ¿Sí? Usted entiende lo que le va a cantar a Dios. Usted entiende lo que le va a cantar a Dios. 1 Corintios 14:15. Que pues oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento, hermanos. Aquí sí hay una buena razón y me voy a detener. Porque se dice que un cántico nuevo, ¿quién ha escuchado eso? ¿Y qué empiezan a cantar? ¿Verdad? No, ese no es un nuevo cántico, hermanos. Eso está plantado en la mente de alguien que quiere. ¿Por qué? Porque dice aquí en Corintios que debemos de cantar con nuestro entendimiento. Tienes que entender lo que estás cantando. ¿Por qué? Porque la alabanza, ¿qué significa alabanza, hermanos? Exactamente. Es estar elogiando. Si todos los salmos elogian a Dios, y David y los salmistas, todos saben lo que están diciendo, hermanos. Debemos de estar alabando de esta manera y entendemos lo que alabamos, hermanos. No que, un cántico nuevo, arranca la rama seca, va la mana, no, hermanos. Cuando usted escuche eso, diga, que Dios bendiga a esos hombres, que Dios tenga misericordia. Hay que cantar con el entendimiento, hermanos. ¿Sí? Porque el apóstol Pablo en ese pasaje dice que debemos de cantar con el entendimiento. Debo de orar con el entendimiento y debo de cantar con el entendimiento. ¿Sí, hermanos? Siempre cantar. No hay nada extra, místico, fuera del sentido común, hermanos. ¿Sí? Todo está bien definido por el Señor, hermanos. Entonces, ¿cuál es la forma en la que debemos de alabar a Dios? ¿Habrá una forma en especial? Lo único que yo puedo decir, hermanos, es que tenemos que hacerlo con referencia y con respeto al Señor. ¿Sí? Ya sea que se use batería, ya sea que se use teclado, ya sea que se use cualquier instrumento. O tengamos una banda aquí, hermanos, pero que sea con respeto y solemnidad, hermanos. ¿Sí? A nuestro Dios. Y hermanos, regresamos a Efesios rápidamente, porque ya me detuve mucho en eso. Rápidamente, Efesios 5:20. Dando siempre gracias a Dios por todo, al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, aquí hay un principio muy bueno. Nuestra alabanza, nuestra oración, nuestra vida, hermanos, o dentro de la iglesia, hermanos, también existe la gratitud a Dios. Dar gracias a Dios en todo.
Hermanos, cuando nos dan la oportunidad de trae una oración, trae una petición, trae una gratitud, casi muy pocos participamos. Quisiera que estuvieran todos para que escucharan esto, hermanos. Todos debemos de participar. Pero como estamos sobre el tiempo, hermanos, en muchas iglesias no se comparte esto, porque están como por el tiempo. Empezamos a las 11 y terminamos a las 2. Y si se extiende el tiempo, ya estos hermanos están. Ay no, ya se tardó. No, hermanos. ¿A qué venimos? A alabar a Dios. Vamos a entregarle, a darle gracias también a Dios. Me maravillo, por ejemplo, en Esdras y en Nehemías. El pueblo duró todo un día, desde la mañana hasta en la tarde, parándose, entendiendo y escuchando la palabra de Dios y alabando a Dios, ¿verdad? Pablo, sí, ¿verdad? Hasta discurrir hasta la medianoche. Imagínense todo lo que tenía que decir el apóstol Pablo. Hermanos, nosotros tenemos que empezar a agradecer a Dios. Dar gracias a Dios en todo, hermanos. Colosenses 3:17 nos dice: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. ¿Sí? Dar gracias a Dios Padre por medio de Jesucristo. Hermanos, aquí hay un principio de oración. Y lo dice el Padre nuestro: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. ¿Verdad? La oración, hermanos, hay un principio dirigido hacia el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Es a Dios completamente la oración, hermanos. Y el principio, hermanos, de todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre que estás en el cielo, te doy gracias porque ahora me dejaste amanecer. Te doy gracias, mi Dios, y te alabo y te bendigo, Padre, y te pido que me ayudes, que te pido por la persona sutana, y todo esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Jesús nos dejó ese principio, hermanos. En Juan 14, vamos a Juan 14. Juan 14, versículo 13. Juan 14, 13 dice: todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Sí, hermanos, ahí está el principio: pedir en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo 15, 16 del mismo Evangelio, dice: no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él los dé. ¿Sí? En el mismo Evangelio, en el capítulo 16, 23, dice: en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora no habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibir para que vuestro gozo sea
cumplido. ¿Qué nos está diciendo nuestro Señor Jesucristo? Miren, vámonos hasta el 26 en este pasaje. Estas cosas he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros. Sí, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Entonces, hermanos, el principio de nuestra adoración, de nuestra alabanza y todo lo que hacemos, obra y petición y oración y alabanza, hermanos, tenemos que pedirlo siempre. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Toda oración, todo, hermanos, tiene que ser en el nombre de Jesús, hermanos. Qué raro, nunca dicen el nombre del Espíritu Santo y nunca dicen el nombre del Padre, solamente cuando nos vamos a dirigir al Padre, ¿verdad? Qué increíble es esto, hermanos. ¿Por qué? Porque no hay un nombre bajo el cielo en el que podamos ser salvos más que en el nombre de Jesús. Y no hay nombre, sobre todo nombre, que se nombre en este siglo y en el venidero, que es el nombre de Jesús. Entonces, hermanos, todo esto, hermanos, viene del control del Espíritu Santo de tu vida, hermano. ¿Estás lleno del Espíritu Santo? ¿Sí? Empieza a manifestar tu llenura, tu control del Espíritu a la demás gente, hermano, a tu congregación y a los demás a tu alrededor. ¿Sí? Vamos a orar. Señor.